Bienvenidos a un nuevo video para Oveja Tech. El día de hoy vamos a aprender a cómo insertar marca de agua en PowerPoint. Como sabemos, PowerPoint no tiene específicamente una opción que diga marca de agua como la tiene Word. Entonces lo que vamos a insertar es una imagen y esta imagen la vamos a convertir en marca de agua. Sin más preámbulo, vamos a comenzar porque este va a ser un video muy rápido y sencillo. Bueno, para empezar me voy a ir a la parte superior en la ventana de diseño y luego me voy a dirigir a dar formato al fondo. Lo selecciono. Vemos que en la parte derecha me abrió una sección donde dice dar formato al fondo. Yo me voy a ubicar aquí en la opción relleno con imagen o textura. Lo selecciono y podemos observar que el fondo de mi diapositiva que estaba en blanco ya cambió. Ahora lo que voy a hacer es darle clic al botón de insertar. Le doy clic y voy a seleccionar desde un archivo. Aquí en esta opción yo voy a elegir la imagen que vamos a convertirla a marca de agua. Entonces le doy clic. Esta es mi imagen y ahora sí doy insertar. Como vemos, ya cargó. Esta imagen la vamos a convertir en marca de agua. ¿Cómo se hace? Aquí en la misma sección que nos abrió en la parte derecha, nos vamos a ubicar ahora en la sección transparencia. Como vemos, aquí la transparencia está a un 0%. Es por eso que el fondo se nota muy nítido. Entonces vamos a aumentar la transparencia según lo que nosotros deseamos, ¿no? Ojo que recuerden que una marca de agua debe ser muy transparente para que no se pueda perder con las letras que vamos a colocar, con el texto que vamos a insertar a nuestro trabajo. Entonces vamos a aumentar ahora sí la transparencia. Vamos aumentando y vemos que en la diapositiva donde está la imagen de Oveja Tech, se va haciendo más transparente. Como podemos ver, más transparente. Cada vez que voy aumentando el porcentaje, más transparente. Yo lo voy a dejar ahí en 82, porque para mí creo que es suficiente. Es más, si ustedes quieren también lo pueden disminuir un poquito más. Como ven, ahí está, 73% de transparencia, listo. Entonces a mi parecer yo creo que sí está bien para que se pueda distinguir del texto, ¿no? Es más, aquí como vemos hay un pequeño texto que dice haga clic para agregar título. Entonces este texto sí se distingue del fondo que le hemos convertido en marca de agua. Entonces una vez que ya está correcto, ahora sí voy a darle clic a aplicar a todas. Le doy clic. Y aplicar a todas significa que en todas mis diapositivas va a aparecer esta misma marca de agua. Ahora me voy a ir a la parte izquierda, voy a dar clic derecho y voy a dar clic en nueva diapositiva. Vemos que ahora en mi otra diapositiva automáticamente ya apareció mi marca de agua. Sigo aumentando de diapositivas y siguen apareciendo la misma marca de agua y así sucesivamente. Y bueno amigos, como ven, esta es una forma muy fácil y rápida de crear una marca de agua en PowerPoint. Espero les guste este video, no se olviden de darle like y de suscribirse a mi canal. ¡Adiós!